Era una tarde, allá por enero del 2006. Tenía las maletas listas, tenía todo lo que necesitaba para llevar, pero me iba liviano. Iniciaría una de las experiencias que cambiarían mi mirada del mundo. Me mudaba a Australia por los próximos 4 o 5 años para continuar estudiando el algodón, ese cultivo noble que motorizó y motoriza las economías regionales en Argentina y en el mundo. Por cierto, me gustaría preguntarles a todos los aquí presentes que levante la mano quién hoy, en este momento, tiene al menos una prenda 100% de algodón. Muy bien, brillante, sorprendido. Está dentro de las estadísticas internacionales por preferencia de las fibras naturales, concretamente el algodón. Poca certeza sabía del retorno en aquel momento. Sentado en lo que había sido el dormitorio donde había pasado los primeros años de mi vida, con más certezas que incertezas, con más preguntas que respuestas, tuve ese momento de reflexión. Eso es donde sentís que el mundo se detiene. ¿Cuál era mi percepción del mundo en ese momento? ¿Cómo fue cambiando a lo largo de los años? Así, esa mirada compleja de la situación me permitió estar atento, ¿sí? Y de alguna manera pensar en este cambio de mirada. En aquella habitación donde estaba justamente previo a partir, tenía de alguna manera esa sensación de que algo bueno iba a pasar. Y sentí que era un momento donde todo ocurre y donde las oportunidades son posibles. En alusión al dios Kairos de la mitología griega. Una certeza que tenía en ese momento era de que el mundo era demasiado grande para quedarme en el mismo rincón y mirarlo de la misma manera. Así, una pregunta que me movilizó en ese momento y hasta el día de hoy es ¿cuál es el cambio y ampliación en la mirada que necesito hacer del mundo? Aquella experiencia que inició en tierras de canguros y koalas me permitió cruzar fronteras, me permitió experimentar con diferentes culturas y orígenes étnicos. El algodón era la atención, era el eje de mi atención. Sin embargo, mi intención estaba asociada a incorporar todo lo que pasaba delante mío. Eso me exigiría un cambio en la mirada. ¿Tarea sencilla? Claro que no. Y ahí viene, un par de desafíos tenía por delante. El primero, el principal y el más importante que les quiero contar es iniciar un proceso de desaprender. ¿Cuáles son esas verdades absolutas que terminan muchas veces siendo un obstáculo en nuestras vidas? Viajar liviano me permitió revisar todas esas cosas que eran útiles en mi rutina hasta ese momento y a partir de allí ya no tenían un sentido. Reconocerlas me permitió tener lugar para lo nuevo. Así, por ejemplo, cambiar a la milanesa por un curry tailandés a las 7 de la tarde, o ante la escasez de yerba, incorporar diferentes tés o infusiones. En términos de vínculos, desaprendí la manera en que los hacía hasta ese momento. Y así el idioma no resultó una barrera cuando intentaba decir de manera simple lo que quería decir. Los años transcurrieron en una universidad donde albergaba aproximadamente 50.000 estudiantes, de los cuales la mitad veníamos de más de 140 países. Tenía un jefe japonés, prolijo, estructurado, de alto rendimiento. Todos los días pasaba por mi oficina y me decía 2 cosas. La primera es, buenos días. La segunda, trabajando duro, así sistemáticamente todos los días. Llegaba el viernes, el japonés volvía a mi oficina
y me preguntaba cuáles iban a ser los planes para el fin de semana. Esas dos intervenciones que él hacía me permitieron poner en valor ese balance entre la responsabilidad y el ocio. Así, el japonés llamado Yu también me permitió ver la realidad de una manera más simplificada. Esa realidad que muchas veces los latinos tendemos a complejizarla vinculada a las emociones. Emociones, esa tarea pendiente en esos años en la mayoría de las currículas. Así desaprendí previas formas de trabajar e incorporé que más horas de trabajo no implican mayor rendimiento y que un trabajo acompañado con rutinas simples y ordenadas te allanan un camino hacia el compromiso con tu trabajo y con el de los demás. De alguna manera es lo que decimos hacer con lo que tengas hoy de la mejor manera, hoy, aquí y ahora. Ahora bien, pasaron los años, termina el doctorado y era hora de volver. Durísimo. El regreso y la foto que refleja mi mirada de ese regreso es la siguiente. Quedarme allí era ser parte de un ladrillo en una pared prolijamente ordenada. Volver aquí era ser parte de los ladrillos por una pared por construirse. Dos alternativas muy interesantes. Depende de la prioridad que vos tengas. Yo elegí volver. Así, todos esos ladrillos de esta segunda foto, desparramados o desordenados, me dispararon esa necesidad y ese compromiso con construir con algo nuevo. Los últimos 10 años los transcurrí en un instituto de ciencia y técnica, el INTA, como muchos de ustedes lo conocen. Hay más de 50 estaciones experimentales en todo el país, de las cuales tenemos una en Reconquista, y vaya qué oportunidad. En los inicios, como investigador de algodón, el objetivo era traer aquello aprendido en el extranjero para poder fortalecer equipos de trabajo localmente y así avanzar y mostrar los avances científicos tecnológicos en la región y en el mundo. En términos de desarrollos tecnológicos, es importante, cuando hablamos de cambiar la mirada, también aplica a las innovaciones. Es necesario repensar las innovaciones que mejoren la calidad de vida de las personas. Y acá quiero darles un ejemplo muy conocido por la mayoría de nosotros en esta región, que es la mecanización del cultivo del algodón. ¿Sabían que en los inicios de los 2000 la superficie nacional del algodón se redujo 10 veces de lo que había sido en los años 90? Esa reducción, que estuvo asociada de alguna manera a la cosecha manual, nos invitó de alguna manera a repensar la situación. En ese repensar, en ese cambiar la mirada, fue que aparece esta posibilidad de pasar de una mecanización o de una cosecha manual a una mecanización. Lo que ustedes pueden ver acá son dos plantas de algodón. La que ven aquí, la más grande, es el modelo que se usaba en los años 90. Lo que ven aquí, una planta más chica, más compacta, que surge de la nueva propuesta del cambio hacia la mecanización. En las primeras jornadas que realizábamos abiertas, había cierta resistencia a incorporar esta propuesta, porque visualmente se la ve más chica y quizás asociada a un menor rendimiento. Sin embargo, a través del esfuerzo de múltiples, en una red de organizaciones público-privadas, se trabajó en el desarrollo de este paquete y que nos permite de alguna manera hoy pensar en este tipo de formato con una cosecha mecanizada. Hoy con orgullo podemos decir de que en el norte de Santa Fe, en esta región, contamos con dos desarrollos metalmecánicos, que son dos cosechadoras de algodón, que se encuentran en el mercado nacional y en el mundo. Por cierto, ¿sabían que todo el proceso del algodón se realiza aquí localmente, del campo hasta la prenda? Esto es un ejemplo concreto de innumerables cambios tecnológicos que tenemos que repensar la manera en que lo hacíamos
y repensar la manera en que los proponemos. De vuelta, respondiendo a la mejora de la calidad de las personas. Ahora bien, actualmente y a cargo con el rol, el desafío fuerte de dirigir el INTA, nos vemos ante otros nuevos desafíos y que de alguna manera en este cambio de mirada nos permite revisar la manera en que hacíamos y hacemos las cosas, con el foco en la persona, con este enfoque integral, pero siempre bajo esta premisa de que estamos a una conversación de distancia del mundo que queremos crear. Así, empezamos a pensar diferente y pasamos de logros individuales a logros colectivos, de trabajos aislados a trabajos en red con otras organizaciones que nos permitan compartir los avances que se generan. Y van ejemplos que van de lo más sencillo a lo más complejo. Y un ejemplo sencillo que me parece que es muy interesante, había una biblioteca en el INTA, que ustedes saben que las bibliotecas son pocas frecuentadas, porque la información viene por otros medios. Propusimos cambiarla hacia una sala de trabajo compartido, ¿sí? Lo que comúnmente llamamos sala de coworking, porque preferimos compartir experiencias entre las personas. Y así son innumerables las propuestas de cambio que de alguna manera nos acercan hacia esos objetivos que nos interesan. Mis viajes fueron facilitadores de oportunidades y experiencias, al igual que el algodón. Y me permitieron, de alguna manera, cumplir esos sueños que tenía de niño, que soñaba que había muchos mundos. Sin embargo, el viaje no es condición necesaria para los innumerables kairos que se nos presentan día a día en la mitología griega, que son esos momentos de oportunidades, que están acá, entre ustedes, entre nosotros, en la calle, en la familia, en los lugares de trabajo. Pero para cazarlos, a esos momentos de oportunidades, tenemos que estar atentos. ¿Cuán atentos estamos a cazar esos momentos que nos inspiran? Que nos inspiran y de alguna manera nos permiten cambiar esa mirada para activar y movilizarnos hacia la acción. En analogía con el algodón, quisiera hacer una reflexión con ustedes hoy aquí. Y les propongo, ¿qué cambio y ampliación en la mirada necesito hacer para poder hilar los vínculos, tejer redes, tramar experiencias y teñir con oportunidades en nuestros entornos, para así de esa manera repensar la manera que venimos haciendo las cosas y acercarnos a ese mundo que soñamos? Muchas gracias.